Buenos días, mi nombre es María Camila Poveda Santos y soy estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander. A continuación, les hablaré sobre mi proyecto de investigación titulado El desarrollo del pensamiento algebraico cuando se operan números racionales. Bueno, entonces hablaremos de por qué queremos trabajar esto, cuál es el planteamiento del problema, cuál es la situación problema a la que nos queremos enfrentar. Entonces, actualmente en las aulas es fácil evidenciar que los estudiantes están presentando problemas con la interpretación de las diferentes representaciones de la fracción. Esto lo podemos ver en las aulas, en las escuelas, en el bachillerato, en la primaria. Pero entonces nosotros queremos preguntarnos, ¿siguen presentes estas dificultades en los estudiantes universitarios? ¿Será que ellos también están presentando estos problemas o será que con el paso de los años académicos y con las nuevas situaciones a las que nos vemos enfrentados con el paso de esto, se puede mejorar? Bueno, entonces, por eso, lo que queremos realizar es una investigación donde relacionemos la fracción, sus diferentes representaciones y la interpretación, los obstáculos, las dificultades que presentan los estudiantes universitarios de primer año al momento de enfrentarse a situaciones que tienen que ver con las operaciones entre fracciones. Por eso la pregunta de investigación es ¿qué obstáculos evidencian estudiantes universitarios de primer año cuando resuelven situaciones que involucran operaciones entre fracciones? Bueno, los antecedentes que se tienen entonces a partir de investigaciones como las de Coronado en varios de sus trabajos que nos hablan de la importancia del lenguaje en la clase de matemáticas, las tendremos en cuenta esto porque como sabemos, la fracción desde sus diferentes representaciones, los obstáculos que nos puede presentar pueden ir más allá de lo que el estudiante sabe, sino de cómo se lo enseña. Por eso los antecedentes no solamente se basan en las investigaciones sobre las dificultades de los problemas y los problemas que presentan los estudiantes a la hora de operar fracciones, sino también de las dificultades que se pueden encontrar a la hora de enseñar. Entonces, lo que queremos lograr con esta investigación es identificar las falencias en los estudiantes a la hora de solucionar operaciones entre fracciones. ¿Qué objetivos específicos tenemos? Comparar las distintas formas de representar la fracción y ver cómo en cada una de ellas hay más o menos falencias respectivamente. Encontrar el origen de los errores que están cometiendo los alumnos a partir de una prueba diagnóstica. Entonces, para el marco conceptual tendremos en cuenta los obstáculos en el contexto de la fracción, la interpretación de la fracción y la fracción como relación parte-todo. Esto primordialmente para ver las representaciones de la fracción y así poder identificar esos obstáculos que queremos evidenciar. Entonces la metodología será la presentación de una prueba diagnóstica para evaluar los conceptos preliminares y a la vez las representaciones de las fracciones. Se hará el análisis de las respuestas dadas por los estudiantes para categorizar sus errores según el tipo y analizar desde el estándar números y operaciones y concluir e interpretar los resultados. El método será entonces la aplicación de la prueba diagnóstica, como ya mencionaba inicialmente, a dos estudiantes de primer año de universidades y se enfrentarán a situaciones en las que deben operar fracciones desde sus distintas representaciones. Bueno, para hablar del análisis de datos, entonces primero hablaremos de los recursos. La prueba diagnóstica se les entregará en físico para que los estudiantes solucionen cada una de las situaciones, operen las fracciones desde sus diferentes representaciones y podamos identificar qué y cómo lo están haciendo. Entonces veamos qué fue lo que encontramos. Al momento de analizar los datos, hicimos una estructuración que nos permitía mostrar cuáles fueron las principales dificultades que presentaron repetitivamente los estudiantes al momento de solucionar la prueba.
¿Qué nos encontramos entonces? Principalmente tres características o tres dificultades. La primera de ellas fue asumir la representación decimal de forma diferente a la representación de un número como fracción. Como podemos evidenciar en una de las soluciones por parte de uno de los estudiantes, en ningún momento ellos pudieron evidenciar que estos números se podían expresar como fracción. ¿Cuáles números se podían expresar como fracción? En un primer momento dijeron no recordar de memoria cómo se solucionaba. Luego pudo solucionar, como lo vemos acá, el primer problema, la primera operación, perdón, y ahí en adelante dice que no se puede sumar. ¿Por qué? Porque no se sabe en qué número sigue. Los estudiantes se quedaron en el número decimal y su justificación de no resolver el problema fue el hecho de no poder sumar sin saber los números que seguían. Bueno, ¿qué otra cosa encontramos? Encontramos que hay dificultad en la solución de operaciones entre fracciones heterogéneas. Los estudiantes a los que se les realizó la prueba, al verse enfrentados a problemas donde operaban situaciones de este tipo, nos mostraban que solamente estaban acostumbrados al método de la carita feliz. Pero entonces, al momento de comenzar, como la operación tenía esta estructura y tal vez no era tan fácil para ellos evidenciar tenían que operar primero, cuáles eran los números y las representaciones de estos números que debían operar. Entonces, en un primer momento resolvían la carita feliz sin multiplicar los denominadores. Luego que ya se dieron cuenta, pues resolvieron, pero como podemos darnos cuenta, comenzaron a desglosar esto. ¿Por qué? Porque podíamos evidenciar que los estudiantes no tenían la capacidad de solucionar las operaciones entre fracciones heterogéneas. Entonces ellos buscaban la forma de, de identificar un número. ¿Qué pudimos evidenciar acá? Que ellos querían llegar a un número decimal, a su expresión decimal, para poder sumarlos o restarlos, pero cuando llegaban a estos valores que no era fácil para ellos asociarlos con un número decimal, empezaban a presentar dificultades a la hora de la solución del problema. Bueno, la otra dificultad fue solucionar las operaciones entre los números mixtos. Una de las situaciones que le presentamos pedía solucionar este tipo de operaciones. Entonces, el estudiante, cuando se vio en el dilema de solucionar un número mixto, inicialmente nos decía lo mismo que con los números decimales en la primera dificultad. No recordamos cuál es ese algoritmo que me dice siempre qué debo hacer. O sea, estamos memorizando a tal punto que cuando vemos un caso particular ya no recordamos. Aquí, ¿cómo se justificaba? No, que es que en la vida real no tenemos esta situación directamente y por eso lo olvidamos. ¿Qué hizo el estudiante entonces? Operó directamente la parte entera y la parte fraccionaria. Hizo un producto entre ellos y llegó a la solución. ¿Qué nos permitió entonces este análisis de datos? Nos permitió evidenciar que los principales obstáculos que tienen los estudiantes en la solución de situaciones que involucran las operaciones entre fracciones están dados de origen epistémico y cognitivos. ¿Por qué los pudimos categorizar así? Porque pudimos evidenciar que su dificultad está en poder identificar la representación, lo que representa, que es lo que nos dice el obstáculo epistémico, las dificultades, pero también tienen dificultades en el origen conceptual, de origen conceptual. ¿Por qué? Porque están fallando en cómo se estructuran la noción del número. Los estudiantes están dejando esto atrás. Entonces, de esto pudimos concluir que estas son los dos principales obstáculos que se evidencian en los alumnos universitarios de primer año al momento de enfrentarse a situaciones que implican operar números fraccionarios desde sus diferentes representaciones.